Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a el CEDAM Samuel Lascari, Centro de Estudios Virtuales de Apoyo Ministerial Samuel Lascari. Bienvenidos también a su materia, Círculo Hermenéutico. Espero que podamos disfrutar el recorrido por este fascinante método de interpretación bíblica y que pueda ayudarles a enriquecer su conocimiento sobre la comprensión del texto bíblico. Nuestra materia entonces se llama Círculo Hermenéutico. Y hoy voy a compartir con ustedes durante esta media hora una descripción del plan de curso, de lo que estaremos recorriendo durante 16 semanas. Esperando que podamos dotarles de una herramienta para una forma metódica de interpretación bíblica. La materia se llama Círculo Hermenéutico. La materia la abordaremos de una manera conjunta y yo les estaré entregando información estratégica sobre la misma, pero ustedes me ayudarán haciendo trabajos de investigación complementarios y compartiéndolos con nosotros, con el grupo, para juntos construir la documentación de esta materia. Una descripción del curso. Un recorrido por el proceso de interpretación del círculo hermenéutico, llamado círculo hermenéutico en general, y cada uno de sus pasos en particular. En una materia posterior ustedes podrán estudiar este círculo ya de manera práctica aplicada a la predicación bíblica, pero este curso es un recorrido por el proceso de interpretación del círculo hermenéutico en general y de cada uno de sus pasos en particular. Vamos a analizar los propósitos o los objetivos de este curso. Hay objetivos cognitivos o de conocimiento, lo que pretendemos que ustedes aprendan en ese curso. El alumno conocerá los pasos que desarrollan el proceso de interpretación llamado círculo hermenéutico. Conocerán estos pasos, esos 5 pasos. Comprenderán la importancia de lograr que el texto bíblico hable en el contexto actual, puesto que la Biblia fue escrita en un contexto diferente, en el tiempo, en la cultura, en la historia. Es necesario que ustedes comprendan la importancia de lograr que el texto bíblico, que fue escrito hace muchos años en otro idioma, en otra circunstancia histórica y cultural, pueda seguir hablando en el presente, en nuestro tiempo actual. Aprenderá a utilizar los auxiliares bíblicos necesarios en el proceso de interpretación. Objetivos afectivos o de actitudes. El alumno será motivado a profundizar en el contenido del texto bíblico. Será desafiado a descubrir lo escrito debajo de lo escrito. Yo quiero que guarden en mente o anoten este concepto. Descubrir lo escrito debajo de lo escrito. Cuando nosotros leemos en la actualidad una traducción, generalmente en nuestro contexto la traducción Reina Valera 60, y en las generaciones más modernas
digamos, la nueva versión internacional, etcétera, debemos saber que estamos leyendo una traducción y muchas veces podemos quedarnos solamente en eso, pero este método nos hará o nos desafiará a descubrir lo que está escrito debajo de lo escrito. No olviden este concepto, lo manejaremos durante toda la materia. Descubrir lo escrito debajo de lo escrito. Número 3, será consolado, exhortado, animado, fortalecido con el descubrimiento de las implicaciones que para su vida y la de otras personas tiene el contenido del texto bíblico. Número 4, será desafiado a entregar el mensaje del texto bíblico sabiendo que cuando las escrituras hablan, Dios mismo habla. Esto es muy importante. Hay dos conceptos en la interpretación bíblica que se contraponen. Uno es exégesis, y exégesis significa extraer lo que está en el texto. Pero el otro concepto es eisegesis, y eisegesis es introducir con nuestras ideas o con nuestra intención previa, acercarnos a la Biblia para usar la Biblia para introducir cosas que el texto no tiene. Obviamente nunca debemos hacer esto. Y un maestro y predicador fiel al texto bíblico será desafiado a entregar el mensaje que está contenido en el texto bíblico, sabiendo, como dijo Agustín de Hipona, que cuando las escrituras hablan, Dios mismo habla. En ese sentido, la predicación es profética, ya que la palabra profeta describe a alguien que habla en nombre de otro, no habla en su propio nombre, no da sus opiniones personales, no aplica sus criterios personales, sino que está hablando en nombre de otro, se entiende que en nombre de Dios. Y cuando el predicador o el maestro logra hacer esto, al entregar la enseñanza de un texto bíblico, logra entregar el mensaje que está contenido en el texto bíblico, en realidad ocurre el milagro de que Dios habla a través de nosotros. Y entonces el alumno será desafiado para entregar el mensaje contenido en el texto bíblico, sabiendo que cuando las escrituras hablan, Dios mismo habla. Tienen mensajes. ¿Quieres entregar mensajes de parte de Dios? Bueno, entrega el mensaje contenido en el texto bíblico. Objetivos psicomotores. El alumno será capaz de aplicar el círculo hermenéutico a un texto bíblico, es decir, el alumno estará capacitado para someter al texto bíblico al proceso sugerido, enseñado o determinado por el círculo hermenéutico como método de interpretación. Número 2, podrá extraer el significado original del texto bíblico. El texto bíblico fue escrito para oyentes diferentes a nosotros, en un contexto histórico y cultural diferente al nuestro. Y entonces, uno de los pasos de este círculo hermenéutico es lograr entender qué significó el texto en su tiempo, qué significó para los receptores originales. Y también como una habilidad, los objetivos psicomotores describen habilidades que pretendemos formar en los alumnos. El alumno será habilitado para aplicar el significado del texto, el significado original del texto bíblico en el contexto actual. Esto se llama contextualización. Y aunque el texto significó algo específico para los oyentes o los receptores originales, significa también algo hoy en nuestro contexto. Para esto es necesario distinguir entre principios universales o principios espirituales y aspectos culturales e históricos. Bueno, todo esto lo mencionaremos a lo largo de este curso.
El bosquejo del curso será el siguiente. Una introducción. Mencionaremos las ventajas didácticas del método llamado círculo hermenéutico. Este método tiene algunas ventajas sobre métodos, digamos, más complejos, más complicados, quizá más académicos, no sé. Me gusta este método porque es un método que trata de responder 5 preguntas y por eso haremos un análisis de las 5 preguntas del método, que son preguntas que se hacen al texto y que desde el texto las respondemos. Y como introducción a este tema, vamos a necesitar analizar las superficies del texto bíblico. Como mencioné al principio, cuando nosotros leemos, digamos, Romanos 1:17, vemos un lenguaje no del todo comprensible. Recuerden que estamos leyendo una traducción, cualquiera que ella sea. La traducción Reina Valera traduce este versículo de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Pero ¿qué significa eso de por fe y para fe? Bueno, cuando nosotros leemos una traducción, probablemente no podemos descubrir lo que realmente significa esa expresión, que en el Evangelio o por medio del Evangelio es revelada la justicia de Dios. Es decir, Dios es justo y Dios fue justo cuando le entregó en un nuevo pacto al hombre las cláusulas del pacto de la conciencia, llamado así, en donde había sentencias terribles, como decir que volvería el hombre al polvo de la tierra porque polvo era, o polvo fue, o fue hecho del polvo, y al polvo volverá. Estaba diciéndole que moriría, que a causa del pecado moriría. Aunque la serpiente engañó a la mujer, diciéndole: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es interesante el fraseo de la serpiente. Con que Dios os ha dicho una mentira, que no deben de comer del fruto, de ningún fruto del huerto, de los árboles del huerto. Y eso era mentira. Dios en realidad le había dado muchas opciones al ser humano, puesto que lo que Dios había dicho era: de todo árbol del huerto podéis comer. Vean la gran variedad de opciones. Menos de un árbol. De todo árbol del huerto podréis comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Octavio Paz, en su, digamos, prefacio a un libro de teatro de Carlos Fuentes, que se llama El Cantar de Ciegos, perdón, el Tuerto Rey, que se llama El Tuerto Rey, está escrito en forma de una obra de teatro. Él hace un comentario sarcástico y ácido y dice: Dios pone las reglas y nos abandona a la tentación. Sin embargo, es un comentario injusto, porque si Dios puso reglas, y entre que Dios puso reglas y nos abandonó a la tentación, Dios dio razones para no hacer lo que Él había prohibido. De todo árbol del huerto podéis comer, opciones.
El legalismo religioso roba todas las opciones del hombre y con eso lo impulsa al pecado. Es decir, nada se vale. Casi ni siquiera reírse se vale. No importa que el salmista haya dicho, Isaías haya dicho, vuestra boca se llenará de risa. No, nada se vale. No se vale bailar, no se vale reírse, no se vale ser feliz, no se vale divertirse. Eso es el legalismo, todo está prohibido. O está prohibido todo lo que los hombres determinan que esté prohibido. Y eso, no sé si se dan cuenta o no, pero ellos se identifican con la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y Eva le dijo, no, es que no es así. En realidad nos dijo que podemos comer de todos, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la serpiente que había roto el hielo en la conversación con Eva, lanzó su veneno, no moriréis. Es decir, aunque Dios haya dicho que si comes de ese árbol, morirás, no vas a morir. Más bien sabe Dios que el día que tú hagas eso, tus ojos serán abiertos. Es decir, Dios te está ocultando cosas. Dios te está limitando. Pero cuando tú desobedezcas a Dios, tus ojos van a ser abiertos. Y conocerás entre el bien y el mal una moral propia. No morirás, conocerás entre el bien y el mal, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Es decir, le inyectó la misma rebelión de él contra Dios, descrita en Ezequiel 28 e Isaías 14, el ser semejante al Altísimo. Le dijo, tú vas a ser como Dios. Y fue engañada la mujer comió, le dio a su esposo y también comió. Y entonces descubrieron la trágica verdad. Aunque no murieron inmediatamente, empezaron a morir. El hermano Adrian Rogers, pastor de una iglesia en Tennessee, ya falleció él, y siempre me gustó mucho escucharlo, hasta la fecha lo hago, por las grabaciones que quedaron. Él hace un comentario respecto de la muerte del hombre sentenciada por Dios, y dijo, el hombre murió inmediatamente en su espíritu cuando pecó, paulatinamente en su alma, y morirá definitivamente en su cuerpo. Entonces Dios tenía razón, Dios habló con la verdad, la serpiente habló con mentira. Pero cuando nosotros leemos acerca de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no logramos entender al principio que está hablando de que Dios es justo y que Dios fue justo cuando sentenció al hombre a morir porque él le había dicho lo que no debía hacer porque lo pudo hacer, pero que no debía hacerlo y le dijo por qué. A pesar de eso, el hombre pecó y el hombre sigue pecando. Y Dios es justo, fue justo al permitir que el hombre muriera, pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, no abandonó al hombre en su pérdida y en su miseria, sino que había diseñado, la Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo, porque ahí en Efesios 1:4 se dice que Él escogió a sus escogidos, a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro nos dice, nos habla de Cristo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios había preparado un plan para la caída del hombre y en cuanto el hombre pecó, Dios empezó a ejecutar ese plan. Y eso se conoce como la historia de la redención en Cristo Jesús. Entonces,
eh, la Biblia tiene diferentes superficies que tenemos que ir explorando. Cuando Jesús terminó su enseñanza en el monte, el sermón del monte, él dijo esas palabras respecto de la enseñanza que acababa de dar. Todo aquel que viene a mí, es decir, que vamos a Jesús para obtener respuestas, para obtener información, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le compararé a quien es semejante. Habló de un hombre prudente que al buscar construir su casa, su vida, cavó en la palabra de Dios, en la enseñanza de Jesús, cavó, escarbó, ahondó, fue más profundo y puso su casa sobre la roca, es decir, cavó, ahondó y encontró una roca, una verdad espiritual, algo sólido, donde fundar su vida. Y ahí dice que cuando vinieron las tormentas, los ríos, los vientos, no pudieron derribar esa casa porque estaba fundada sobre una roca, sobre una revelación. Entonces, la superficie del texto bíblico son las siguientes. Hay una superficie textual que está relacionada con el primer paso del círculo hermenéutico. Por eso lo veremos en la próxima clase. Hay una superficie textual que nosotros generalmente leemos en una traducción. Sin embargo, esta superficie textual tiene varias capas. Una de ellas sería la traducción que leemos, pero otra sería compararla con otras traducciones y digamos, más profundo, pues ir al lenguaje original. Por eso, en este ciclo de materias, ustedes estudiarán una introducción al vocabulario griego que les hará conocer las palabras, las letras griegas, las palabras griegas y algunos aspectos morfológicos de esas palabras griegas. Pero hay una superficie textual que se identifica con lo que el texto dice. Y muchas veces podemos leer el texto bíblico y quedarnos en esa superficie. Así le pasó, o así le estaba pasando a un hombre en los tiempos después de la resurrección y la fundación de la iglesia, en un camino desierto. Él era un eunuco, administrador de una reina, y él iba tratando de penetrar en el sentido del texto, en su significado, pero no podía, porque solamente tenía una traducción de la Biblia que probablemente era la Septuaginta, o seguramente era la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, y él iba leyendo ahí. Esa es la superficie textual. Pero hay una superficie temática. Hay una superficie temática, es decir, el texto está relacionado con un tema que aparece en la Biblia, con un tema y con un asunto o con una porción de ese tema. Y entonces la Biblia tiene una superficie temática. El círculo hermenéutico lanza una pregunta para descubrir la superficie temática. Si la primera relacionada con la superficie textual es ¿qué dice el texto? La segunda es ¿por qué lo dice? ¿Por qué dice el texto eso? Y es un asunto temático y de contexto. La siguiente superficie es una superficie teológica. De alguna manera, en el círculo hermenéutico responde a la misma pregunta. ¿Por qué dice el texto esto? ¿Por qué lo dice en un asunto de temas en la Biblia y de contexto, pero por qué lo dice en una organización teológica? La teología, si usted ve un índice, básicamente va a encontrar los siguientes componentes. Una bibliología, o qué dice la Biblia acerca de la Biblia. Una teología propia, o qué dice la Biblia acerca de Dios. Una teología de seres creados, que tiene dos divisiones, lo que la Biblia dice acerca de los ángeles creados
y lo que la Biblia dice acerca del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Luego vendría una información o una teología hacia lo que la Biblia dice acerca del principal problema de los hombres, o más bien una teología acerca del hombre que sería una antropología bíblica. Luego, el problema principal del hombre, el pecado, una hamartología. Y luego, lo que la Biblia dice acerca de la solución de Dios para el pecado del hombre, la salvación o soterología. Y luego, lo que dice la Biblia acerca del autor de la salvación o una cristología. Y luego, lo que dice la Biblia acerca de la persona y obra del Espíritu Santo o una neumatología. Y otra más, lo que la Biblia dice acerca de la iglesia o una eclesiología. Y digamos finalmente, en algún modelo de índice, lo que la Biblia dice acerca de los acontecimientos finales o escatología. Entonces, todo texto contiene información teológica acerca de alguna de estas doctrinas generales. Entonces, es otra superficie del texto bíblico. Y luego viene la superficie histórica. Y el círculo hermenéutico lanza una pregunta respecto a esta superficie, y la pregunta es la siguiente: ¿en qué circunstancias se dijo lo que se dijo? Y cuando estudiamos el aspecto histórico del texto podemos extraer cosas muy valiosas. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Mateo, cuando Jesús y Pedro caminan sobre las aguas en el mar de Galilea, hay aspectos históricos que tienen que ver con pesos y medidas, es decir, hay un auxiliar bíblico dentro de las Biblias, casi todas lo traen, que se llama tabla de pesos y medidas, y ahí vemos básicamente dos cosas para esta historia. Lo que mide un estadio, 180 metros, y cuáles son las vigilias de la noche entre los judíos, 4 de ellas. Y cuando vemos eso, podemos descifrar algunas cosas de la historia. Es decir, cuánto tiempo remaron ellos, cuánto tiempo estuvieron en el mar, y qué distancia recorrieron. Y cuando descubrimos eso, encontramos cosas sorprendentes, como que ellos deben haber remado unas 6 horas con un viento contrario y estaban agotados y en realidad estaban más allá de las fuerzas humanas. Hay una razón para eso. Mientras ellos remaban contra un viento contrario, Jesús estaba en el monte orando seguramente por ellos. Pero esto no lo descubriríamos si no consideramos la superficie histórica del texto. Y finalmente la superficie de revelación, la superficie que entrega la revelación del texto. Yo conozco personas, muy pocas, pero las conozco, que pueden leer un texto bíblico y que Dios como un don les revela la superficie de revelación. Ellos leen la superficie textual y pueden irse hasta que Dios les revele la superficie de revelación. No hay mucha gente así. Y yo necesito recorrer todo el proceso, explorar la superficie textual, escarbar hacia la superficie temática, hacia la superficie teológica, hacia la histórica, para llegar a la revelación del texto que contiene el texto. Pero no me quejo, porque la verdad yo disfruto este viaje o esta aventura o este escarbar, cavar, ahondar y encontrar rocas. Es algo maravilloso en el proceso de la interpretación bíblica. Entonces les voy a dejar una tarea. Por favor, lean el capítulo 8 del libro de los Hechos. Lean ahí una historia que está del versículo 26 al versículo 40 y traten de encontrar cuál es la superficie textual ahí mencionada, cuál es la superficie temática
cuál es la superficie teológica, cuál es la superficie histórica y cuál es la revelación. Lo que estaba escrito, debajo del escrito, y que el eunuco etíope no podía acceder a esa superficie de revelación, pero que el Espíritu Santo mandó un auxiliar que le hablara temáticamente del asunto, del texto, teológicamente e históricamente, y al final él pudo encontrar lo que estaba escrito debajo de lo escrito. Y lo que estaba escrito debajo de lo escrito era que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, enviado al mundo para salvar a los hombres. Les agradezco mucho su tiempo, hermanos, que Dios les bendiga. Y su tarea la pueden enviar al grupo de WhatsApp, 2 cuartillas máximo, para que yo la revise y les asigne un valor. Dios les bendiga.